Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Ciertamente desearía estar con ustedes en este momento, pero probablemente me encuentre preparando las maletas para poder volver el día de mañana a Panamá. Ciertamente los extraño mucho y espero poderlos ver este domingo y poder tener la convivencia que solemos tener cada día, cada primer día de la semana, y poder llegar con muy buenas noticias con ustedes. Sin embargo, como saben, estamos dejando esta clase grabada un par de semanas antes para que puedan continuar con el estudio que hacemos entre semana. Como saben, estamos estudiando acerca de la salvación, esa gran necesidad que tenemos, porque si no hubiese entrado el pecado en el mundo, estaríamos en una mejor condición en el día de hoy. ¿Cuál es el detalle? Que como recordamos el texto o pasaje clave de nuestro estudio, Hebreos 5, 5 al 8, nos dice que aunque Jesucristo era el Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesucristo, al someterse a ser un ser humano como nosotros, pudo experimentar las mismas cosas que nosotros conocemos y aprendió de esa experiencia por la obediencia que tuvo para con el Padre. Y haciendo esto, fue perfeccionado, fue hecho completo. Vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Como hemos estudiado anteriormente, ciertamente la salvación está disponible para todos, pero no todos la toman, no todos obedecen lo que Dios espera para que podamos ser salvos. Y es de ahí la importancia de que efectivamente la salvación está disponible para toda la humanidad, pero solamente aquellos que se someten a la voluntad de Jesucristo, a la voluntad del Padre, pueden llegar a ser parte de su familia, parte de el plan que Dios tiene para con todos nosotros. Entonces, hoy vamos a estar estudiando, en base a que tuvimos el estudio de la semana pasada fue cancelado, lo que vamos a estar estudiando hoy es salvos por gracia. Muchas personas en el mundo religioso piensan que simple y sencillamente somos salvos solamente por la gracia de Dios, no hay nada más que hacer. Y vamos a estar discutiendo sobre ello y vamos a estar viendo muchos detalles acerca de lo que involucra esto, acerca de si realmente es cierto que solamente somos salvos por gracia o si hay algunos otros elementos. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio y, como hemos mencionado anteriormente, eh, utilizamos como base primeramente la palabra de Dios y como material de apoyo lo que fueron los manuscritos de las conferencias de la Escuela de Predicación en Memphis del 2004. En esta oportunidad tenemos un manuscrito por parte del hermano Victor Skew que habla sobre este tema y expone muchos detalles al respecto de lo que el mundo cree y lo que la Biblia dice. Entonces, la principal pregunta es, ¿somos salvos por gracia? La respuesta la vamos a ver que efectivamente las escrituras no hablan sobre ello. Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Vemos que efectivamente la palabra de Dios dice la gracia es parte importante de nuestra salvación. Hechos 15, 10 al 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vemos nuevamente que la gracia del Señor nos ayuda a llegar a ser salvos y especialmente Romanos 3, 23 al 24 nos dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nadie puede comprar su salvación, Dios el que la da por su gracia, pero hay mucho más que vamos a estar viendo al respecto. Así que efectivamente sí, la respuesta es sí, somos salvos por gracia, pero no por gracia solamente. La gracia es el favor que Dios otorgó al hombre pecador para que él pueda obtener una relación amorosa y armoniosa con el Dios del cielo. Eso es lo que nos permite, esa gracia, ese favor que Dios hace para con nosotros, es el que nos permite poder tener esa relación con Él y poder estar con Él en el cielo en base a las condiciones que Él ha dado. La gracia de Dios es manifestada en dos regalos y vamos a estar estudiando sobre esos dos regalos en esta tarde. En primer lugar, el Cordero de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Juan el Bautista hace saber acerca de este Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Esa es la primera, o el primer de los regalos, disculpen,
El primero de los regalos que nos permite entonces comprender que efectivamente hay gracia de Dios para con nosotros en que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. El segundo regalo es la revelación de la verdad. Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, y comprendemos aquí que la verdad divina de Dios es lo que conocemos como la Biblia, y en 1 Corintios 2:9 al 13 dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas cosas que no podemos describir ahorita, no las conocemos, mas Dios tiene preparadas esas cosas para nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Recordamos, la Escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que la escribieran. Así que es de esa manera que nos revela lo que debemos de saber para ser salvos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Yo no puedo saber lo que cada uno de ustedes piensa. Cada uno de ustedes sabe lo que piensa, a no ser que ustedes me lo revelen, a no ser que ustedes me digan, hermano, pienso esto y esto y esto. Entonces, tenemos que, así le dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios Padre le hace saber, como sabemos, es el Consolador que envió Jesucristo. Dios Padre y Dios Hijo le hacen saber al Consolador, esto es lo que tienes que hacer saber al hombre. ¿Y cómo lo hemos de saber hoy en día? A través de las Escrituras. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está haciendo esta especial aclaración. No está hablando porque se le antoja hablar a Pablo. Está hablando en base a lo que el Espíritu le hace saber a Pablo por la orden que Dios dio. Revélenle lo que deben de saber para la vida espiritual. No necesariamente se trata de algo mundano o algo terrenal. No nos está hablando de eso. Y no se trata de eso. Se trata de saber qué es lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la palabra de Dios y la gracia de Dios nos ha hecho en primer lugar un regalo que es el Hijo de Dios, ese Cordero que murió en la cruz por nosotros, por el perdón de pecados de todos nosotros. Y en segundo lugar, esa revelación, la gracia de Dios nos da la revelación de su palabra, de su voluntad, de lo que Él espera que cada uno hagamos. Analizaremos ambos regalos y algunos errores concernientes al concepto de la salvación por gracia o la gracia de Dios en este estudio. Empezamos con la gracia de Dios en la muerte de Cristo. Es difícil encontrar felicidad en la muerte de alguien. Quienes somos cristianos comprendemos que quien muere en Cristo ciertamente está en ese hermoso lugar como lo estaba el pobre o el mendigo, de cuando recordamos que él narró acerca del rico y Lázaro. Tenemos esa oportunidad de estar allí. Y es precisamente en base a la muerte de Jesucristo que tenemos esa oportunidad de poder llegar ahí. Algo que muchos anhelaban antes de que el Señor viniese y algo que muchos ahora anhelamos en base a lo que sabemos con respecto a la palabra de Dios. Leamos Romanos 3, 21 al 26 para ir adentrándonos acerca de qué estamos hablando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo nos justifica de nuestros pecados cuando obedecemos el Evangelio. Porque como hemos leído, todos en algún momento de nuestras vidas hemos pecado, y ese pecado, por más pequeño que sea, nos ha destituido de la gloria de Dios. Pero la palabra de Dios, a través de lo que nos hace saber que Cristo murió por nosotros, nos permite que esa gracia, sea ese favor inmerecido, sea aplicado a cada uno de los que obedece la palabra de Dios.
Algunas lecciones que podemos aprender sobre la gracia de Dios según este pasaje son que, en primer lugar, la gracia es parte del plan por el cual Dios hace al hombre justo. No es solamente la gracia la que nos hace justos o nos justifica. Es parte de ese hermoso plan que Dios ha diseñado para darnos la redención. La gracia en Cristo es sin la ley. No estamos atados a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, como también se le conoce, sino que una vez que Él cumplió con todo lo que tenía que cumplir y murió en esa cruz, esa ley fue clavada en esa cruz y estamos bajo la nueva ley, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. La gracia fue testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo que quiere hacer saber esto? Todo el Antiguo Testamento fue escrito con un propósito, que Jesucristo iba a venir. Una vez que se dio lo que se tenía que dar, precisamente la ley cumplió su propósito al hacernos saber, ya hemos hecho saber que iba a venir este hombre, y efectivamente se ha cumplido todo lo que se había profetizado. La gracia se apropia a través de la fe. La gracia y la fe van conectadas. Sin fe no puedo acercarme a la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios no podría saber qué es la fe. Están conectadas una con la otra. La gracia es para todos los hombres, judíos y gentiles por igual. Toda persona en este planeta tiene la oportunidad de conocer la gracia de Dios a través de las Escrituras y tomar una decisión acerca de lo que va a hacer. No era solamente para el judío, como ocurría con la ley antigua, y no solamente para el gentil, que es el que acaba de agregarse a esto. Romanos hace ese contraste, esta carta hace ese contraste que nos hace saber, no importa si eres judío o eres gentil, si obedeces a Jesucristo, formas parte de ese grupo selecto que puede llegar a gozarse de la salvación que Dios ofrece. Algunas lecciones que podemos aprender, continuamos con algunas de ellas, es que la gracia es necesaria porque el hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, que ya lo mencionamos anteriormente. Cada persona llega en un momento de su vida a cometer algo que va en contra de la voluntad de Dios y por ello está dispuesto a morir. No necesariamente que muramos en esta vida, porque hemos de morir muchos, a no ser que el Señor venga antes, pero esa muerte es la segunda muerte, la que nos condena, la que nos llevaría al lago de fuego y azufre. La gracia es gratuita, no cuesta nada. Aquí nadie puede llegar a decirle a un hermano, si usted no me paga cierta cantidad de dinero, usted no puede conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios está en su palabra y nos llega de manera gratuita. Hoy en día con la tecnología es imposible que una persona pueda decir no tengo acceso a la Biblia, porque está en nuestros teléfonos, o está en internet, o está en los libros que compramos. Pero es gratuita. Dios ha extendido su gracia gratuita de modo que las personas, cuando predican el mensaje, las personas llegan a escuchar, comprender y hacer la voluntad de Dios. La gracia implica sangre. Recordamos que Jesucristo, tal como nos dice Hechos 20:28, compró la iglesia con su sangre. La iglesia son los salvos y solamente Él los añade a ella. Nadie puede añadirse a la iglesia porque se le antojó o porque pagó una cuota, sino porque hizo la voluntad de Jesucristo y Él le agrega a su iglesia. Hechos 2:47. La gracia fue otorgada a través de la muerte sacrificial de Jesús. La sangre y la muerte van relacionadas en lo que hemos dicho. La gracia permite al hombre ser perdonado de pecados. Recordemos que estos hombres, cuando escucharon el sermón que Pedro predicó en el día de Pentecostés, preguntaron: hermanos varones, ¿qué haremos? Y Pedro le responde: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes por el perdón de sus pecados. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, es la puerta de entrada a la salvación, y precisamente su objetivo principal es hacernos limpios, porque antes éramos rojos, como hemos leído en Isaías. Nuestros pecados nos hacían ver rojos, ahora somos blancos como la lana o la nieve. Hemos sido totalmente limpios de nuestros pecados al momento de nuestro bautismo, y los pecados que cometamos de ahí en adelante, ciertamente a través de la oración y la confesión y el arrepentimiento, son borrados nuevamente. La gracia cumplió las exigencias de la justicia divina. Cristo no vino para simplemente caminar entre nosotros. Vino con el propósito de clavar la ley en la cruz. Así que la justicia divina ciertamente se lleva a cabo, sus exigencias se cumplen. Las más de 300 profecías que había en el Antiguo Testamento fueron cumplidas
por Jesucristo, como hemos estudiado anteriormente. La gracia le permite a Dios justificar a aquellos que creen en Jesús. La gracia se encarga de hacernos saber que hay justificación, que todo lo que hemos hecho, Él lo está cubriendo en ese momento cuando sometemos nuestra vida a Él a través de la obediencia del Evangelio. Por cuanto todos hemos pecado, estamos sentenciados a muerte. Tan simple como eso, las Escrituras nos lo han dicho. Pero la sublime gracia de Dios, como solemos cantar, a través del sacrificio de su Hijo, nos da esperanza de vida eterna. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. La dádiva de hacer la voluntad de Dios, ese regalo, ese don que Dios nos da es vida eterna en base a someternos a la fe, a veces someternos a lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Muy bien. Así que el Cordero de Dios que murió en esa cruz por pecado, por nuestros pecados, es la primera muestra o el primer don o regalo que Dios nos da sobre su gracia. Veamos el segundo que mencionamos, que era precisamente la palabra, la revelación de su palabra, la revelación de su voluntad, es parte importante de este evento que hablamos de la gracia de Dios. El Evangelio, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, doctrina de Cristo, ley de Cristo, son términos con los que reconocemos esta revelación, esta nueva voluntad de Dios, este detalle que Dios ahora nos dice, ríjanse por esto, porque ya el Mesías vino, ya cumplió su propósito, esta es su nueva ley, su nuevo pacto, su nueva enseñanza, nueva doctrina, la ley de Cristo. Estas buenas nuevas empezaron a ser habladas oralmente en el día de Pentecostés, como mencioné anteriormente. El Evangelio fue primeramente llevado de voz en voz. Las personas escuchaban las buenas noticias, pero muchas de las personas que escuchaban las buenas noticias ya conocían la ley antigua, conocían que venía alguien que iba a ser el ungido, que iba a ser elegido y que iba a ser el Cristo, el Mesías, ese hombre que iba a morir y que iba a reinar sobre nosotros. Hechos 2:1, 14:36 y el 40 nos hablan sobre ello, como hemos estudiado en otras ocasiones. Para el final del primer siglo ya habían sido reveladas completamente. Las Escrituras nos hacen saber que efectivamente Dios nos dio todo lo que necesitamos para defender lo que creemos, para defender esa esperanza que tenemos, como leemos en Judas 3. Tenemos esa gran oportunidad de llevar el mensaje porque ya lo tenemos de una manera que hoy en día es impresa. En su momento fueron papiros u otros mecanismos para mantener esa documentación. Leamos Hechos 20, 24 y 32. Hechos 20, 24 y 32. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, o buenas nuevas, que es lo que significa la palabra Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí no se trata, hermanos, de quién es el mejor expositor y trae un mensaje de la palabra de Dios. Aquí se trata precisamente de que sigamos y nos sometamos a lo que Dios dice en su palabra, haciendo su voluntad, nos edificamos, nos sobreedificamos, como dice el pasaje, y tenemos una hermosa herencia esperando por nosotros. ¿Por qué? Nos hemos dedicado a hacer la voluntad del Padre. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento revelada nos revela el relato de la gracia de Dios. La palabra de Dios nos hace saber qué es lo que Dios espera de nosotros, cómo nos lo ofrece, qué espera que nosotros hagamos, por qué lo ofrece. Todo eso es revelado en el relato de la gracia de Dios. Revela al perdido lo que requiere hacer para hallar la gracia de Dios. ¿Cómo llegamos a comprender que no estábamos en el camino correcto? ¿Cómo llegamos en un momento de nuestras vidas a comprender Dios tiene un plan para mí? Yo andaba perdido, mas hoy soy salvo. Es lo que la palabra de Dios nos ayuda a comprender, de que si no hubiese sido por esa revelación de la palabra del Señor, no sabríamos qué requerimos en nuestras vidas para seguir adelante hacia esa gran meta, hacia esa corona de vida, hacia el cielo.
También revela lo que debemos de seguir haciendo para seguir en la gracia de Dios. Y los invito a que leamos Tito 2:11 y 12, que dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, renunciando a la mundanidad, renunciando a todas las cosas que son parte del mundo, que son pecaminosas y que nos llevan a condenación, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La palabra que ha sido revelada nos ayuda a vivir de la manera que Dios espera que vivamos. Para la parte final de nuestra clase, vamos a estar viendo varios errores concernientes al tema de la gracia. ¿Qué enseña el mundo? ¿Qué enseñan las denominaciones? ¿Qué enseñan incluso tal vez algunos hermanos? Y realmente vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Empecemos entonces con el primero de estos errores. Algunos la han convertido en primer lugar en libertinaje. Agarran la palabra de Dios, la adaptan de una manera que se ajusta a su estilo de vida y hacen ver esto es lo que dice Dios, cuando realmente no es lo que está diciendo Dios, sino que es mi percepción o mi deseo de pervertir la palabra de Dios para ser libre de hacer cosas que Dios no me autoriza. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento que yo agarro la palabra de Dios para hacer mi voluntad, le quité la autoridad a Dios y a Jesucristo de lo que ellos realmente estaban diciendo. Entonces, es el primero de los errores, y en base a ese error, conocemos muchas desviaciones que se han dado en la historia del hombre, enseñando cosas que no deben de ser enseñadas. Algunos claman que no hay necesidad de la gracia. Por esto nos referimos a los ateos, a los infieles, humanistas, como queramos llamarle. Cuando leemos Salmo 14:1, 19:1 al 3 y Romanos 1:18 al 20, leemos acerca de cuán importante es la palabra de Dios, y especialmente leemos acerca de cómo aquellos necios, aquellas personas insensatas, aquellas personas que, aunque claman tener conocimiento, fallan en aceptar que Dios existe. Perdonen. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el pensamiento del ateo. Pero ¿qué continúa diciendo el salmista? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Estas personas adaptan la vida de una manera que les conviene a ellos, que les hace pasar bonita, que les complace, pero no buscan hacer la voluntad de Dios. En su manifiesto humanista, que es prácticamente su guía de vida, comentan lo siguiente: pero no podemos descubrir ningún propósito divino o providencia para la especie humana. Aunque hay mucho que no sabemos, los humanos somos responsables por lo que somos y en lo que nos convertiremos. Ninguna deidad nos salvará. Debemos salvarnos nosotros mismos. Esto no es correcto. ¿Cómo podemos salvarnos si en el momento que entremos en esa tumba no hay nada más que hacer? La palabra de Dios nos hace saber que va a haber una recompensa para el justo y una recompensa para el injusto. Pero de acuerdo a los humanistas, simple y sencillamente vivo de la manera que quiera, yo me voy a salvar en el sentido de que voy a vivir lo más que pueda en esta vida y tratar de seguir adelante en base a ello. Otro de los errores es que hay algunos que claman que la gracia puede encontrarse en alguien más que Jesús. Conocemos, por ejemplo, el Islam y cómo Mahoma simplemente se dice en las enseñanzas de los musulmanes: Cristo fue un buen profeta, fue un buen hombre, pero no es Mahoma. Mahoma es el que nos lleva a Alá, que es la versión o el nombre que ellos dan a Dios. Baha'u'llah era uno de los profetas o uno de los líderes del movimiento que conocemos como la fe Bahá'í. Recordamos que aquí en Panamá incluso hay un templo allá en San Miguelito de esta fe. Y recuerdo una investigación que hice hace muchos años, que ellos dicen que puedes creer en Jesús o puedes creer en Baha'u'llah o puedes creer en algunos otros profetas de ellos. Mientras creas en ellos y hagas lo que ellos dicen, vas al cielo, no hay ningún problema. Pero la palabra de Dios nos enseña que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y hemos estudiado de eso bastante durante las últimas semanas, 1 Timoteo 2:5. Entonces, comete un error en esta enseñanza de que alguien más nos puede ayudar a encontrar la gracia de Dios.
Algunos claman que la gracia de Dios salvará a todos. Esto es lo que se conoce como universalismo. Ellos se basan en que Dios es amor y al final de cuentas Dios va a perdonar a todo mundo. Es el concepto que manejan, que porque Dios dice que Él es amor, por más que a Él le duela, especialmente como a Él le duele tanto que la gente se condene, al final de cuentas le va a decir, no te preocupes, sigues adelante. Pero Mateo 7:21 nos enseña acerca de que el que diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Jesucristo nos hace saber eso. No basta simplemente con decir, bueno, Dios, yo creo en ti. Necesitamos que esa gracia precisamente nos enseña ser obedientes a la palabra de Dios. Algunos claman sobre la gracia irresistible, y estos son grupos religiosos bastante fuertes en nuestra actualidad, o lo que llaman o consideran el llamamiento eficaz. Pero veamos estos pequeños pasajes que nos dicen al respecto. Juan 3:16 nos dice lo siguiente: de tal manera amó Dios a algunos, de tal manera amó Dios a aquellos que ya habían decidido que iban a ser salvos. No nos dice eso el pasaje. Jesucristo mismo nos está haciendo una afirmación y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, a todas sus criaturas, que fueron creadas a semejanza de Él, para que a través de Él puedan tener la salvación, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Aquí vemos, se le dijo a toda la humanidad, pero solamente aquellos que creen en Jesucristo, se someten a su voluntad, pueden entonces gozarse de esa bendición de ser parte de su iglesia, de ser parte de su cuerpo, de ser parte de su reino. Ciertamente, no dice Dios hizo selección de algunos, sino que está dando la oportunidad a todos. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por algunos. No dice eso, hermanos. Dice, por todos. Gustase la muerte. Jesucristo murió por todos. Mateo 11:28 es la gran invitación que Él hace, que todo aquel que esté cansado y débil, venga a mí. Pero si yo estoy cansado y débil y no soy parte de ese llamamiento eficaz, de nada me sirve llegar a Él. Es lo que enseñan ellos. Pero Cristo está diciendo algo totalmente diferente a lo que tratan de enseñar ellos. Permítanme leerles brevemente lo que dicen ellos acerca de esto en lo que es la confesión de fe de Westminster, tal como vemos en el sitio web presbiteriano reformado.org. Este llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, por ninguna cosa prevista en el hombre, quien es totalmente pasivo en eso, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Él es por este modo capacitado a responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y comunicada en ello. Ellos lo que simplemente hacen saber es, aunque tú quieras rechazar a Dios, no le puedes rechazar. Pero esto no es cierto, como hemos estudiado en otras ocasiones. Ciertamente muchas personas pueden fallar en hacer la voluntad de Dios como es debido. ¿Por qué? La gracia de Dios puede ser resistida. Y Jesucristo lo dijo claramente, como leemos en Juan 12:48 al 49. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. La gracia de Dios puede ser resistida si el corazón mío decide, no voy a someterme a hacer su voluntad, voy a hacer mi propia voluntad. Dios no me puede condicionar ni me puede dar órdenes. Y sabemos que las órdenes se están dando a través de su palabra. Entonces, estas personas ciertamente enseñan error en decir que alguien puede resistir, que nadie que nadie puede resistirse a la gloria de Dios. Más errores. Algunos claman que la salvación viene solo por la gracia divina. Utilizan las palabras en el latín sola gracia o gracia solamente. Esto no es cierto, hermanos. Dios no nos enseña que solamente por su gracia somos salvos. ¿Qué enseñan ellos? Vemos, por ejemplo, en las iglesias bautistas, y esto lo podemos investigar no solamente en la congregación o iglesia que se muestra en pantalla,
sino incluso en cualquier iglesia bautista que vayamos o busquemos en internet y tengan la información de qué creen, dice, creemos que las Escrituras enseñan que la salvación de los pecadores es exclusivamente por gracia, mediante la obra del Hijo de Dios. Por lo tanto, esa parte de nuestras obras y solo bajo la condición de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Simple y sencillamente tratan de enseñar con que Dios haya dicho, ustedes van a ser salvos, ustedes son salvos. No hay ninguna condición según ellos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Dios simplemente nos ha hecho saber, ustedes son salvos por la gracia solamente. Pero las Escrituras no nos enseñan eso. Veamos Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo puedo saber cuál es la fe? Tengo que someterme a la voluntad de Dios y aprender qué Él espera que yo haga para poder creer en Él. Tengo que escuchar la palabra de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Leamos Efesios 2, 8 y 9, que ya lo leímos al inicio del estudio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia llegamos a conocerla por medio de la fe, por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios. No es simple sencillamente que Dios dijo usted va a ser salvo y se acabó y no importa si lo conoce o no lo sabe. Simplemente venga aquí. Dios no está diciéndonos eso. La palabra no nos dice eso. Hechos 2:40 nos dice que otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Lo que nos estamos viendo aquí es cómo Pablo había predicado, cómo estas personas habían escuchado el mensaje y habían decidido tomar ese paso de ser bautizados por el perdón de sus pecados. Pero mientras están en ese proceso, Pablo le está haciendo saber, tienen que separarse de esa creencia, tienen que separarse de todo lo que es malo. Así que ciertamente, si el pecado, si para ser salvo necesito ser bautizado, no es solamente la gracia de Dios que me dice simplemente sea cristiano. La salvación tiene dos componentes esenciales. La oferta de Dios. Dios nos ofrece la salvación. Pero tiene que haber una respuesta de nosotros. ¿Queremos tomarla o no? Y cuando decidimos tomarla, Él nos va a dar las condiciones. Bueno, para que usted pueda recibir esto, ocurre esto, esto, esto y esto. Como hemos estudiado en otras ocasiones. Algunos piensan, otro de los errores, que la gracia de Dios pasa por alto, excusa, cubre, perdona el pecado moral y doctrinal. Pero Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es lo que nos está haciendo saber? Dios espera que confesemos, Dios espera que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dios no espera que, bueno, yo tengo una lista de 10 pecados, Dios, pero estos dos no te los voy a hacer saber. En primer lugar, Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón, Dios sabe todo lo que tenemos. Pero si yo trato de ocultarle algo a Dios, Él de todas maneras lo va a saber, y como el proverbista nos lo dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Y en el Nuevo Testamento tenemos el escrito de Juan que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia no simplemente borra mis pecados, yo tengo que confesarlos, yo tengo que hacerle saber a Dios, me arrepiento de lo que he hecho, ayúdame a no caer más en ese error para vivir de acuerdo a la voluntad que tú quieres. Y cuando lo confieso, como hemos leído, Él es fiel y bueno, fiel y justo para perdonarnos. Entonces, va más allá de decir simplemente la gracia de Dios cubrió mis pecados, porque vemos toda la conexión que hay de por medio. Algunos creen que es imposible caer de la gracia. Más equivocados no pueden estar. Cuando leímos 2 de Pedro 2, 20 al 22, leemos cómo se nos hace saber que hay algunos que deciden volver a su forma de andar anteriormente. Cómo deciden volver atrás al estilo de vida que saben que no es correcto. Y cómo se hace esa comparativa de un perro que vuelve al vómito o de un cerdo que vuelve a su porqueriza. Pero dentro de su confesión, o el libro que utilizan como enseñanza, como ley, dice la confesión de fe de Westminster en el capítulo 17, aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado han sido llamados eficazmente, que ya lo vimos en la sección anterior, santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia,
sino que ciertamente han de perseguir en Él hasta el fin, perseverar en Él hasta el fin, y serán salvados eternamente. Hermanos, acabamos de leer cómo alguien puede volver atrás, cómo alguien puede evitar hacer la voluntad de Dios. Otros errores es que algunos enseñan que tras la muerte hay actos adicionales de gracia, llámese purgatorio o bautismo vicario. Vamos a hablar brevemente sobre ellos. Primeramente el purgatorio, doctrina católica, que trata de hacer una especie de negocio, si se puede decir, en que se enseña que podemos orar, podemos interceder por aquellos muertos para que aquellos que no murieron realmente en la fe puedan acercarse a Dios. Dentro de su doctrina enseñan, como vemos la fuente que está aquí por parte del señor Martín Zavala, más que un lugar físico es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios pero imperfectamente purificada y donde mediante sufrimientos es purificado para disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no de una manera plena. Hermanos, la palabra de Dios es simple. O moriste justo o moriste injusto. Recordemos el rico y Lázaro, no hay más que hablar al respecto. Lucas 16:26 nos hace saber que es precisamente el rico y Lázaro. Hebreos 9:27 nos dice que después de la muerte viene el juicio. No hay nada más, no hay nada más que hacer. ¿Se obedeció la voluntad de Dios o no se obedeció? No hay un lugar de espera para que las demás personas, las demás almas clamen por mí. Dios no nos enseña eso. Con respecto al bautismo vicario, es una práctica de los mormones que dice que siendo que es un Dios amoroso, el Señor no maldice a las personas que sin ser culpables nunca han tenido la oportunidad de bautizarse. Por lo tanto, ha autorizado que se lleven a cabo bautismos vicarios por ellos. Una persona viva, a menudo un descendiente que se haya convertido en miembro de la iglesia mormona, recibe el bautismo en nombre de una persona ya fallecida. Hermanos, cada uno es responsable de su deuda. 1 Corintios 5:10 nos dice que va a llegar ese momento en que estemos frente al tribunal, frente a Jesús. ¿Y qué nos hace saber? Que recibiremos de acuerdo a lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Permítame leerlo brevemente. Dice así. Disculpen, no era 1 Corintios 5:10, sino 2 Corintios 5:10, que vamos a leer a continuación. Dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estemos vivos es que podemos tener la decisión de hacer lo que es correcto para Dios, sea bueno o sea malo. Si hice lo malo, voy a tener la recompensa de lo que es incorrecto, la recompensa de aquellos que estarán perdidos. Pero si hago lo bueno, voy a recibir la recompensa de quienes han hecho la voluntad de Dios. Entonces, no hay forma de que alguien más se bautice por mí y me dé la oportunidad de la vida eterna una vez yo haya muerto. Finalmente, hermanos, concluimos con la conclusión que da el hermano Esquiu al respecto de este tema y dice de la siguiente manera. La gracia de Dios es una cosa maravillosa y preciosa. Ningún hombre podría salvarse sin ella. Fue la respuesta amorosa de Dios al hombre pecador. El hombre, sin embargo, debe responder a ella. 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta respuesta implica obediencia a los mandamientos de Dios. Juan 14:15, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Juan 5:3 dice, porque pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta enseñanza no abarata la gracia de Dios. De hecho, armoniza con las palabras del Hijo de Dios, quien trajo la gracia y la verdad a este mundo. Y es que precisamente el apóstol Juan, en el inicio de su evangelio, escribe, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia de Dios nos dio las escrituras, pero la gracia de Dios también nos dio a Jesucristo, que nos dio esta nueva versión, esta nueva ley, esta nueva oportunidad, este nuevo pacto de someternos a Él, hacerlo de la voluntad manera que Dios espera que hagamos. Ha sido un placer, hermanos, poder grabar esta clase para ustedes y como hemos mencionado, esperamos verlos de vuelta este domingo, una vez esté de vuelta en el país. Dios les bendiga ricamente.
Este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré.